Hoy vamos a conversar con el historiador Salvador Rueda. Vamos a hablar de historia aquí en el Castillo de Chapultepec. Yo soy Julián Andrade. Acompáñenme. Estamos en el Castillo de Chapultepec, que es uno de los centros de nuestra vida pública. Es importante para todos nosotros. Eso me lleva a preguntar, bueno, ¿historia y museos como para qué? Bueno, básicamente porque cualquier ciudadano, cualquier persona, cualquier sociedad, cualquier nación que no tiene una memoria histórica de lo que ha sido, no sabe lo que es. Entonces, los museos son básicamente un artefacto de la memoria. Son un lugar donde se custodia la memoria. La memoria, donde se custodia a través de objetos y de documentos referentes de los hechos pasados, referentes de los ancestros, referentes de los hombres que en un momento dado definieron el destino de un país, en este caso, en el Castillo de Chapultepec, del destino mexicano. Es para eso para lo que sirve el museo. Es un artefacto, es un instrumento de la memoria y es un espacio de la historia. El Chapultepec, el castillo, todos aprendemos, los que estudiamos desde pequeños, la importancia que puede tener por ciertos episodios históricos. Los niños héroes, por ejemplo, sí. La defensa de nuestro país. Pero, ¿de qué tamaño es su importancia? Si hacemos, yo sé que es difícil, pero si hacemos una especie de resumen. Sí, yo te podría decir, digamos, la parte que más me ha asombrado en el tiempo que llevo trabajando en el Castillo de Chapultepec, que son muchos años. En primer lugar, que el Castillo de Chapultepec es un espacio arriba de un cerro que siempre hemos pensado que es eterno. Como si no tuviese historia propia. Siempre ha estado ahí. Que siempre ha estado ahí, sí, que es parte casi de la naturaleza. Y sin embargo, el Castillo de Chapultepec es un edificio que inicia su construcción en el segundo tercio del siglo XVIII y que estaba destinado a ser residencia de los virreyes. No se termina la construcción, algún momento se pensó que podía ser también el sitio de resguardo del Archivo General del Reino. No sucedió así y pasaron 40 años en donde el edificio abandonado es rescatado para adaptarlo para ser colegio militar. A partir de esta decisión de hacerlo colegio militar, comienza verdaderamente la historia fuerte del castillo y la que se vuelve referente para los puntos a los que vienen los visitantes a buscar acá. El primero lo acabas de mencionar, que es la batalla final de la guerra entre México y los Estados Unidos, septiembre de 1847, el sacrificio de los cadetes, los que mueren y los que son tomados prisioneros. Los niños de las escuelas. Yo estudié en la primaria hace medio siglo y siempre mi referente del Castillo de Chapultepec era venir a ver a los niños héroes. Claro, la defensa de la patria, ¿no? Y además la defensa hecha por niños, hecha por, en ese momento no pensaba uno que eran en realidad jovencitos, adolescentes, sino niños como éramos nosotros niños de primaria. Eso le da una eficacia discursiva para los fines cívicos en la escuela primaria, porque estás confrontando al niño con su par, que fue capaz de ofrecer... De un hecho heroico. Sí, en favor de todos, de la colectividad que se llamaba nación. El segundo referente al que busca todo el mundo es Maximiliano y Carlota. Entonces estamos el imperio. Al siguiente episodio, que es el del Segundo Imperio, es 20 años... entre 16 y 20 años después de la guerra con los Estados Unidos, y es la parte del establecimiento de una corte europea en México, situada en el Alcázar de Chapultepec, es decir, en el edificio oriental del Castillo de Chapultepec. El siguiente referente es del que derrota, o uno de los que derrotan a este imperio, que es Porfirio Díaz.
y el largo gobierno de Porfirio Díaz, que hace del castillo de Chapultepec un sitio de retiro, un sitio de descanso, pero también una suerte de residencia estacional de la presidencia de la República. Las lluvias tan fuertes en la Ciudad de México entre abril y octubre hacían que el presidente, lo mismo que los virreyes, estuvieran en el castillo. Acá. Efectivamente, es una zona de residencia veraniega, entonces tenía el estilo de una terraza de descanso, pero aquí se tomaron decisiones importantes. Por ejemplo, es aquí en donde se hace la entrevista a Díaz-Crillman, que desde mi particular punto de vista es el inicio de la Revolución Mexicana, el inicio político de la Revolución Mexicana. Al menos ese gran mensaje con el que se puede empezar a datar un cambio que estaba por ocurrir. Claro, la declaración del presidente Díaz diciendo que México estaba apto para la democracia. Ni más ni menos. Claro, hay otras interpretaciones. Estamos en la sala conocida como la Sala Siqueiros, en donde David Alfaro Siqueiros hace una interpretación del inicio de la revolución y él la data en junio de 1906, que es la huelga de Cananea y el momento en donde además se enfrentan los mineros de Cananea con los empleados americanos de la minera. Pero en términos de la biografía del museo, esta entrevista a Díaz-Crillman, que fue en el Alcázar, es uno de los elementos básicos. También aquí, en febrero de 1913, el domingo 9 de febrero, que estaba cayendo una helada tremenda, el presidente Madero tiene las primeras noticias de los rebeldes que vienen de Tacubaya y que vienen de Tlalpan, y sale de aquí con los cadetes del Por eso es la marcha de la lealtad. Exactamente. Y que también hay un mural alegórico de Juan O'Gorman referente a la Marcha de la Lealtad como el inicio del impulso nuevo de la revolución hacia las líneas más sociales y menos políticas, que eran las que había planteado Francisco I. Madero. Llegan aquí los presidentes revolucionarios: Carranza, Obregón, Calles, de la Huerta, Obregón, Calles, Portes Gil. Aquí, en la sala de acuerdos, se firman los tratados de paz entre la Iglesia y el Estado, que da fin a la Guerra de los Cristianos. Aquí a unos pasos. A 200 pasos, o sea, 100 metros. Esto estamos hablando de julio de 1929. Viven aquí también el presidente Ortiz Rubio, el presidente Abelardo Rodríguez, y en el 34 ya el presidente Lázaro Cárdenas traslada la presidencia a Los Pinos, pero sigue despachando aquí. Aquí son las oficinas. Acá son oficinas. En 1938, al final del año, en el mensaje que lee el general Cárdenas al pueblo de México a través de la radio, habla de la expropiación petrolera, etcétera, y habla de los proyectos que se vienen para México en el año 39, y entre ellos está la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y junto con ese, la fundación del Museo Nacional de Historia. A partir de ahí, es el castillo. A partir de febrero de 1939, el castillo de Chapultepec está ya destinado a ser la sede del Museo Nacional de Historia. El 27 de septiembre del 44 abre sus puertas al pueblo de México, ya como museo, inaugurado por el presidente Manuel Ávila Camacho. Si tuviéramos que hacer, que es algo que pregunto a gente que sabe de museos, si tuviéramos que hacer una visita rapidísima al Museo Nacional de Historia, al Castillo Chapultepec, ¿qué serían las 3 cosas que no hay que perderse? Bueno, yo buscaría los distintos ejes temáticos que son casi obligatorios, que están marcados por los murales de González Camarena, de Juan O'Gorman, de José Clemente Orozco, de Bolívar, de Siqueiros. Yo buscaría
los distintos... que narran nuestra historia. Porque además nos van llevando en orden cronológico por elementos de nuestra historia y normalmente, excepto en esta sala, por ejemplo, normalmente hay un referente en piezas del museo que están dialogando con el mural y que te lleva a una explicación más o menos... digamos, contextualizada de lo que estás viendo en una época histórica. Esa sería, digamos, la primera ruta. La segunda ruta sería entrar al Alcázar y hacer una visita pormenorizada de lo que fue la residencia imperial y presidencial y pensar que la manera como el museo se está mostrando es distinta a la de aquí. Allá se está mostrando buscando ser hiperrealista. Acá estás haciendo una síntesis de la realidad. Aquí estás tratando de sintetizar la revolución en cuatro paredes. Allá lo que tienes es la vida de una corte en el espacio y los muebles y los gustos. La vida íntima, en parte. Pues sí, digamos que la vida privada de estas gentes públicas, sí. Y entonces la lectura es diferente. Una tercera línea es exactamente buscar lo que estás buscando, que quiero saber en dónde están los referentes de los niños héroes y cómo estaba el cerro y por qué Chapultepec es tan importante para la vida cotidiana de los mexicanos, y entonces hacer una visita exactamente a las orillas del edificio para ver la ciudad y para ver cómo desde aquí, en un momento dado, se dominó todo. Se puede observar la Ciudad de México. Ahora la ciudad ya se los tragó. Cuando caminas por el segundo piso del periférico, alcanzas a ver a Chapultepec y hace cuenta que estás viendo una maqueta. Pero hace 100 años era exactamente al revés. Lo pequeñito estaba afuera y lo enorme era estaba la cúspide aquí de la ciudad, claro, de algún modo. Y no en balde aquí estaba asentado la presidencia de la República, en cuando menos 6 meses del año. Y entonces era enorme y lo que veías era gigantesco. Ahora cuando vas por el periférico lo que es gigante es la ciudad y este lugar de la memoria es un espacio chiquitito. Y eso nos remite a la pregunta que hacías tú. ¿Por qué de un museo y por qué de la historia? Porque aunque sea muy chiquito, la memoria, aunque no sepamos exactamente para qué sirve, no podemos vivir sin ella. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Un gusto. Gracias.